Ahora en el programa vamos a hablar de historia, y cuando hablamos de historia acá hablamos con Sergio Wisniewski, y quiero decir que Sergio, que me va anticipando, me va mandando papeles sobre los temas potenciales de los que se va a ocupar. En este caso me dije que quiere hablar del origen del concepto sobre los derechos humanos. Debe haber pocas cosas que dentro de la historia reciente en la Argentina no nos impacte más que el tema de los derechos humanos. Pero esto en algún momento se habrá generado y debe tener sus antecesores y sus explicaciones. ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, porque el concepto de derechos humanos, si uno le pregunta a alguien, sabe lo que es. Ahora, si lo tenés que definir, no es tan fácil. Porque en realidad es un concepto que viene demostrando que se va ampliando. Es un concepto móvil. La primera vez que alguien habló de derecho humano, sí, el término, fue en 1762 y fue el propio Voltaire. Voltaire, que estaba denunciando, en esa época, yo no sé si sabes, pero cuando a alguien se lo castigaba o se lo condenaba a muerte, había una previa que era la tortura pública. La gente iba con su familia, era un espectáculo público ver ese tipo de castigo. Voltaire denuncia esto, porque en el caso Calá se condenó a un inocente. Y esto generó una especie de empatía social con ese inocente, una especie de horror con algo que hasta hace un momento era una práctica aceptada. Ajá. Y entonces empezó una campaña que la llevó adelante Voltaire, pero empezó a tomar en Beccaria y en muchos otros envergadura, y esto da como resultado, por ejemplo, en 1789, en la Revolución Francesa, lo que se llamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ajá. Que no es lo mismo que derechos humanos, pero se le parece muchísimo, es su antecesor. Ahora, cuando los revolucionarios franceses estaban discutiendo el límite del concepto, decían, bueno, la gente tiene derecho, y cuando dijeron, ¿y los protestantes? Y ahí se encontraron, ¿los protestantes también tienen derechos? ¿Porque no estaban considerados los protestantes como personas? Sí, pero sin derechos. Y entonces no. Y ahí empezó una discusión interna, y entonces se dieron cuenta que no lo podían definir del todo. Y este problema es permanente en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque después vino alguien y dijo, ¿y los judíos? Y vino otro y dijo, ¿y las mujeres? Y en otro momento alguien dijo, ¿y los negros? Y en eso, aunque parezca mentira, todavía estamos. Esto de que nosotros vivimos como incorporación de derechos permanentes, es porque el concepto de derechos humanos, que en realidad como declaración es después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Internacional de Derechos Humanos es 1948, 10 de diciembre de 1948, en el que después del genocidio, que implicó el holocausto nazi, se empezó a decir, bueno, el primer derecho, el fundamental, es el derecho a la vida. Ahora, ¿qué implica el derecho a la vida? Eso es algo en permanente discusión. Vos fíjate, hace muy poco la ONU declaró que es una violación de los derechos humanos que los buitres le cobren la deuda a la Argentina. Ajá. Entonces, es un concepto vivo que está en permanente disputa, pero que no tiene una definición cerrada. Educación, salud, trabajo, ¿todo eso no está considerado como derecho humano taxativamente? Y los que piden, los que se manifiestan... Levanten la mano. Levanten la mano y ¿qué alegan? En otra época se alegaba lucha de clases, derechos sociales, en otro lenguaje. Los derechos humanos han pasado a ser un nuevo lenguaje en el pedido de derechos. En la Argentina, porque la Liga se habla de derechos humanos desde hace mucho tiempo, en 1948, pero en la Argentina eso toma cuerpo, toma relevancia después de la dictadura. Es decir, a partir de 1983 pasa a ser el lenguaje común, el paradigma aceptado de la discusión política argentina. Si vos te pones a pensar en los 70, muy poca gente hablaba de derechos humanos. Ya sea una persona fascista o una persona socialista, un peronista, no estaba en el lenguaje común pedir algo desde el punto de vista de los derechos humanos. Eso sí, desde el 83 para acá, es un camino que toma ese lenguaje. Él se llama Sergio Wisniewski, habla de historia aquí en Científicos Industria Argentina. Los temas son siempre, digamos, yo ni siquiera hablo de la punta de un iceberg, esto es nada, es una pequeña gota en el océano, porque este tema daría para hablar muchísimo más, lamentablemente no ahora, pero es un tema extraordinario. Nosotros seguimos en Científicos Industria Argentina.